Hola, espero que estén bien. Mi intención es cumplir con un compromiso que adquirí hace varias semanas atrás en un video también de camino, solo que en ese instante esos videos los grabé andando. En este caso me estoy deteniendo porque este es el punto de mayor importancia en el cual yo quería llegar, el cual me formé como propósito, que era hablar del poder del Evangelio. Entonces, hacía mención en aquel último video, si no me equivoco, de la expresión de Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación de todo aquel que cree, tanto para el judío como para el griego. Entonces, los voy a invitar para que a partir de la Biblia, de la palabra, podamos hablar respecto de ese poder a que se refiere. Tal vez no todos los aspectos, pero uno de los aspectos. Y los voy a invitar a que leamos la palabra en la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 18 al 23. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es el sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Voy a repetir un texto de la parte que leímos, solamente voy a repetir un punto. En el versículo 21 dice: porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces vemos que la salvación está asociada a conocer a Dios. Parece algo obvio, ¿ya? Pero quiero hacer harto hincapié en ese punto. El hombre, a través de la sabiduría propia, a través de sus propios conocimientos, sin una intervención del Espíritu Santo, no puede conocer a Dios. Fuera de las Escrituras, no puede conocer a Dios. Eso quiero dejarlo muy claro a la luz de lo que estamos leyendo. Por lo tanto, en esas pocas palabras podemos resumir la condición y la problemática del hombre. Nosotros, en nuestra vida cotidiana, si bien tenemos un entendimiento, algunos afirman creer en Dios, pero vivimos en una condición fuera del patrón que Dios exige. Y como mencionaba en aquellos videos anteriores, no consideramos a Dios en nuestras acciones como debiese ser. A veces lo mencionamos, pero no vivimos una vida para Dios, una vida volcada a Dios, a hacer su voluntad, sino que tenemos a Dios en cuenta para cumplir nuestra propia voluntad, para que se cumplan nuestros deseos, propósitos, etc. Y eso forma parte del no conocer a Dios. Por lo tanto, como comenzamos a leer, la palabra de la cruz es ese poder de Dios para salvación, a través del cual, a través de esa predicación, de esa palabra de la cruz, podemos nosotros, por consecuencia, conocer a Dios. Hay otra manera, otra forma de cómo se expresa también en los evangelios, que habla de la reconciliación con Dios.
Entonces, el hombre tiene una necesidad. El hombre tiene también un llamado. Hay un llamado general en las Escrituras, que es a arrepentirse y volcarse a Dios. Ese es el llamado general. Pero hay un poder. Hay un poder que es a través de la cruz. Es a través del mensaje de la cruz por el cual el hombre puede llegar a conocer la voluntad de Dios, que es que todos nos arrepintamos, que es que todos miremos a ese Cristo que padeció. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación, justificación. Entonces, ese mensaje tiene una implicancia súper importante que tiene que ver. ¿Por qué? ¿Por qué el Evangelio? ¿Por qué nos invita o nos direcciona hacia la cruz? De aquí ya podemos deducir algo. Nos inclina hacia la cruz, nos dirige, no que nos incline solamente, nos dirige hacia la cruz. Porque fuera de Cristo no hay perdón de pecados. Voy a ser un poco más claro, porque eso hasta puede parecer obvio para muchos que han escuchado el Evangelio. Puede decirse de la siguiente forma: solo y solo por el sacrificio de Cristo hay perdón. Nada fuera. No hay obra humana que nos redima. No hay obra en nosotros, a eso me refiero con humana. No hay obra humana en el hombre, en nosotros, fuera de Cristo, que nos redima. Quiere decir que un buen desempeño, ser un buen ciudadano, ser un buen hijo, etcétera, ser un buen profesional, un buen trabajador, no redime. Entonces, ¿qué es lo que expresa también lo que nosotros leíamos? El hombre busca una solución. El hombre en su vida cotidiana trata de entender la condición del hombre. Entonces, hay sabios, hay entendidos, hay doctores, vamos a llamarlo hoy día en términos actuales, hay psiquiatras, psicólogos, cantidad de gente que estudia el comportamiento humano para explicar y poder entregar soluciones ¿a qué? A nuestros desvíos, no solamente a nuestras ansiedades, depresiones, sino que también a los males de la sociedad. Pero nosotros vemos que hasta el día de hoy, en el año 2025, el hombre no ha encontrado una solución. El hombre sigue corrupto, el hombre se sigue corrompiendo, el hombre continúa desviando su camino. Hoy día conocemos distintos tipos de crímenes y ha ido en aumento. Y no hay solución, pero sí hay muchas teorías. Sí hay muchas teorías. Y en ese tiempo, ya hace 2000 años atrás, Pablo lo explicaba y lo escribía a aquella iglesia. Hay muchos sabios. Pero fíjense que lo que menciona aquí es que Dios, el propio Dios, ha enloquecido la sabiduría del mundo. Como dice en el versículo 20, dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces el hombre vive en un loop donde esas mismas atrocidades que se cometían hace 5000 años, hace 3000 años, 2000 años, son las mismas atrocidades y corrupción del hombre hasta el día de hoy. Y el hombre, a pesar de que sabe que hay un Dios, como mencionaba en un comienzo, a pesar de que intenta hacer cosas buenas, el hombre que no ha conocido a Dios
no tiene una solución tampoco para los males que le aquejan. Pero lo que el Evangelio busca no es solamente la solución a nuestros males que nos aquejan, no es eso solamente, sino que es conocer a Dios, es cumplir el propósito de la creación. Nosotros de repente nos cuesta entender lo que significa Dios, nos cuesta. Pero cuando lo vamos entendiendo, nos vamos dando cuenta de que no solamente dependemos de Él, sino que le debemos toda nuestra vida a Él. Cuando digo que le debemos toda nuestra vida a Él, no es que, pucha, te debo una. No, es que nuestra vida debe ser volcada a Él. Eso es conocer a Dios. Cuando nosotros realmente llegamos a conocer a Dios, es que vemos la necesidad de que nuestra vida debe volcarse a Él. Nuestros afectos, nuestra voluntad, todo lo que hagamos debe ser para Él. Es entender que hay un Dios y que yo debo servir. ¿Por qué? Porque es Dios. Una autoridad terrena ya tiene servidores. Una autoridad cualquiera que nosotros conozcamos necesita de servidores, personas que le trabajen, personas que le sirvan. Y esta persona gobierna, esa gente la gobierna. Entonces, imagínense, nosotros que vivimos bajo un Dios, nos rebelamos contra Él. Y ese es el pecado. Nuestro pecado no es solamente estos males que yo mencionaba de la humanidad. Nuestro pecado, el pecado del hombre, es creer, llegar a pensar que sus obras son obras de justicia. Que sus obras son obras que lo pueden justificar delante del Dios Todopoderoso. Pero el hombre, al vivir con ese corazón, con una intención, con un propósito torcido, que finalmente busca el interés propio, ya está en pecado y ya es digno de muerte. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. ¿Potencia de Dios para qué? Para salvación. Y la salvación es conocer a Dios. Pero ahora habla y apunta hacia esa cruz. Todo pecado es digno de muerte. Y el pecado del hombre, el pecado primordial, el pecado al inicio de la creación, ya tuvo como consecuencia la muerte. Pero esta muerte no es solamente la muerte carnal, sino que es la muerte de estar apartado de Dios, estar desligado, alienado de Dios. Y peor aún, en la vida que nosotros tenemos, vamos acumulando sobre nuestros hombros, sobre nuestra vida, mayor condenación. Porque vivimos una vida fuera de ese estándar de Dios. Entonces, vemos la necesidad de una redención. Esa redención, como mencionábamos, como conversábamos, nosotros no tenemos una condición para redimirnos. No tenemos obra de justicia. Necesitamos una redención para volver a Dios. Necesitamos que nuestros pecados sean borrados. Pero el problema del hombre, el problema de nosotros, es que toda culpa tiene un pago ante los ojos de Dios, al ser santo.
no puede llegar a ser justo, no puede pasar la culpa sin su justo pago. Y esa es la palabra de la cruz. El hombre, no pudiendo salvarse a sí mismo delante de Dios, el plan de redención mostró un Cristo, mostró un siervo sufriente, un ungido, un Dios, el único Dios verdadero, que al ver a la humanidad perdida, nos envió a su Hijo, siendo igual a Dios, siendo como Dios en poder y en atributos, siendo su Hijo, se hizo carne, habitó entre nosotros, naciendo de una mujer, solo que sin mancha, sin pecado. Él nació sin pecado, perfecto, un varón perfecto, que cumplió toda la ley, cumplió ese patrón de santidad que Dios exige, pues eso nos muestra la ley, el patrón de santidad que Dios exige. Ningún hombre fue capaz de cumplir, ni es capaz de cumplirla. Pero ese Dios encarnado, ese Dios hecho carne, la pudo cumplir. ¿Y por qué la pudo cumplir? No porque se la haya hecho fácil, no porque viniera inmune a nuestras propias condiciones, nuestras debilidades, no porque viniera, no padeciera lo mismo que nosotros como humanos padecemos, sino que Él era perfecto en conocimiento de Dios. Él era perfecto, pues su corazón y su voluntad eran inclinados a su Padre. Solamente Él podía cumplir toda justicia, pues es verdadero hombre y verdadero Dios. Él anduvo en esta tierra. Fue su deleite hacer la voluntad del Padre en todo. Perfecto hasta la muerte. Solamente Él, el propio Dios encarnado, podía pagar esa culpa. Podía pagar la culpa del pecado de muchos, de los cuales Dios ya en la eternidad había determinado que serían para la alabanza de su gloria. Y ese es el mensaje de la cruz. El justo, el puro, pagando el pecado del hombre en forma de sustituto, sustituyéndonos. Derramando su sangre y siendo su carne partida. Y en ese momento recibiendo la ira eterna por nuestros pecados contra un Dios eterno. Ese es el mensaje, esa es la locura de la cruz, que revela en Jesús el patrón de santidad de Dios y lo que el pecado merece, que es el castigo eterno. Solo Dios podía recibir ese castigo eterno por los pecados contra un Dios eterno. Y eso fue cumplido en esa cruz, donde indica las Escrituras que hubo 3 horas de oscuridad, de tinieblas en la tierra. Hubo terremoto,
Hubo eventos jamás antes vistos, porque el dador de la vida, el creador del universo, estaba siendo partido y muerto en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos conocer a Dios a través de Él, que es la imagen perfecta de Dios. Entonces, hoy día, como leíamos, que nosotros podemos conocer a Dios a través de la locura de la predicación, de esta predicación. Que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pensemos en eso, pensemos que Dios dio lo que más amaba. Cuando Jesús fue a cumplir con el bautismo, fue a ser bautizado por Juan, se oyó una voz del cielo que testificaba de eso. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento, o en quien me complazco. Ese Dios se reveló a la humanidad, descendió, se hizo carne, y nuestro pecado lo llevó a esa cruz. A tal grado el pecado que los hombres de aquella época no lo reconocieron como tal, como el Hijo de Dios. Y eso es lo que pasa con nuestro pecado. Lo perfecto que proviene de Dios, nuestro pecado, nuestra humanidad, lo desecha. Y fue el pecado, la humanidad de sus propios hombres, que llevaron al Maestro, al perfecto, al que solamente se dedicó a hacer el bien mientras estuvo acá. Lo llevaron a esa cruz. Pero ese Cristo resucitó de esa cruz. Resucitó después de haber sido sepultado al tercer día. Para la justificación, para la sustitución. Por todos aquellos que Dios ya tenía preparado de antemano para que fueran sus hijos. Dice el versículo 7 del capítulo 2 del mismo libro, 1 Corintios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Si esos hombres hubiesen conocido a Dios, no hubiesen crucificado al Señor de la gloria, como menciona aquí. Y podemos ver que los hombres que crucificaron a Cristo no eran personas del vulgo, personas que no conocieran las Escrituras, personas que pudiésemos decir que eran bárbaros, eran religiosos de aquel tiempo, aquellos que a través de sus obras se justificaban delante de Dios y se justificaban también a ellos mismos delante de los hombres. Por eso que
Es una locura esta predicación para todo tipo de hombre, principalmente para esos llamados como sabios, que son sabios de este mundo, esos religiosos de este mundo. Porque lo que proviene de Dios, lo que es de Dios, no se entiende a través de nuestros oídos humanos, por nuestro corazón humano, como dice aquí lo que acabamos de leer. Cosa que ojo no vio ni oreja oyó, ni han subido un corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Corazón de hombre. Oreja de hombre. Esas son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Cosas que nunca el oído del hombre ha logrado detener y escuchar, o retener, mejor dicho, ni que el corazón del hombre logre abrazar. Solo a través de una obra del Espíritu Santo, el cual opera a través de este mensaje, del mensaje del Evangelio, de la predicación de la cruz. Que opera transformando, regenerando el hombre muerto. Como mencionaba antes, pues el hombre está muerto. El hombre que no conoce a Dios está muerto en delitos y pecados. Pero este poder de este Evangelio es el poder para regenerar. Es el poder para levantar de los muertos al hombre. Ese mismo poder que menciona la Escritura, que resucitó a Jesucristo de los muertos. Ese mismo poder. Ese poder que resucita al hombre caído. Lo resucita para vida. Y este es el ofrecimiento del Evangelio a Cristo. El Evangelio ofrece a ese Cristo como sustituto por nuestros pecados, para que podamos conocer a Dios. Para que podamos conocer a Dios, podamos desearle y podamos deleitarnos en Dios. Y ese deleite, ese deseo, alimenta esa esperanza de verle. Porque el mensaje no queda ahí, sino que el mensaje también menciona que Cristo, ese mismo Cristo que vino, volverá. Hay una segunda venida de ese Cristo. Pero ahora ya no como el siervo sufriente, sino que su retorno es como rey. Y vendrá para juicio. Así que le invito a escuchar. Le invito a buscar ese arrepentimiento. Le invito a buscar la reconciliación con nuestro Dios. Y deseo que el Señor, a través de su Espíritu, obre en la vida de cada uno que escuche. No solo en este video, que escuche el mensaje en distintas partes, el mensaje del Evangelio. Le doy un abrazo. Que Dios le bendiga.